Empezamos, inshallah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En nombre de Allah, misericordioso y clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, sobre el único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum, regresamos hoy al estudio del libro Nawaqid al-Islam, y bi'idhnillahi ta'ala, inshallah, terminamos hoy con los últimos invalidantes del Islam. Llegamos al siguiente, donde el Sheikh menciona y dice Mudahiratul Mushrikin wa mu'awanatuhum ala al-muslimin, que significa, este invalidante es ayudar los mushrikin contra los musulmanes, es decir, ponerse en contra de los musulmanes al lado de los incrédulos para dominar los musulmanes, ya sea porque esa persona odia los musulmanes o aunque está buscando algo de la dunya, algo de beneficio, pero traiciona los musulmanes. No necesariamente es que necesita ser que la persona odia Islam o odia musulmanes, pero se pone en contra de los musulmanes y ayuda a los incrédulos en contra de los musulmanes. Este es un invalidante de la fe, subhanallah, porque su acción muestra su creencia o su falta de la creencia correcta, de que los musulmanes, pues hay que tener lealtad con ellos por ser que representan al Islam. Entonces, dominar a los musulmanes con los incrédulos es un invalidante. Y el Sheikh menciona aquí, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalil qaluhu ta'ala وَمَنْ يَتَوَلَّ مِنْكُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Que por cierto, quien los toma como aliados, si algunos de ustedes los toman a ellos, es decir, los incrédulos, como aliados, pues entonces es de ellos. Es de ellos. Y por cierto, Allah no guía a la gente opresora. Y pues el Sheikh aquí, el Sheikh Ahmed al-Najmi, explica y dice, pues quien ayuda a los mushrikin, los incrédulos y los politeístas, o los judíos o los cristianos o cualquier de los incrédulos en contra de los musulmanes para dominarlos, pues entonces esto se considera apostasía o kufr, se convierte en kafir, y hacerlo sin duda es kufr, dice el Sheikh. Entonces es ayudar, dice el Sheikh, ayudar a los enemigos del Islam, los enemigos de los musulmanes, en contra de los musulmanes. Dice, pues esto es
evidencia de su amor para ellos y el odio para los musulmanes. Porque si fuera lo opuesto, que tiene amor para los musulmanes y odio para los incrédulos, no les ayuda contra los musulmanes. Así que aliarse con alguien es prueba de que por lo menos hay algo en común con esa gente. Pero si no, es también prueba que quieres a esa persona con quien te juntas. Hay algo de amor ahí, ya sea para la persona o su religión o su movimiento o su metodología o camino. Pero aquí sí es prueba de que la persona los ama, ¿verdad? Contra los musulmanes. Porque el musulmán debe tener lealtad con los musulmanes y amarlos y ayudarlos y apoyarlos y llegar a su ayuda cuando ellos necesitan ayuda. Y no lo opuesto, cuando ellos necesitan ayuda, llegas en contra de ellos, ayudando a sus enemigos. Eso muestra odio para ellos. Así que es un invalidante de la fe del Islam y no hay duda, dice el Sheikh, ولا شك أن هذا كفر موجب لخروج من الملة والعياذ بالله. Que no hay duda para nada, no hay duda ninguna de que esto es kufr, incredulidad, que significa que la persona sale de la religión. Y dice el Sheikh, وليس المراد بتولي المشركين والكفار تعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الإسلام ومنع. Y dice, aliarse con los kufar o con los incrédulos no significa de que si se juntan los musulmanes y los incrédulos para prohibir o para detener un mal o algo ilícito, que el Islam lo hizo ilícito, y se juntan los musulmanes con los incrédulos para detener ese mal, eso no se considera aliarse con ellos contra los musulmanes. Por ejemplo, si hay un grupo terrorista y son musulmanes, y un gobierno musulmán con un gobierno no musulmán se juntan para atrapar o para arrestar ese grupo musulmán, eso no se considera aliarse con los incrédulos contra los musulmanes. Eso no se considera así, como hay grupos extremistas que dicen eso, que hasta dicen que los gobiernos musulmanes son incrédulos porque se juntaron con los gobiernos no musulmanes para atrapar musulmanes. Y eso no es cierto. O sea, es obligatorio detener un mal, sea que es de musulmán o de no musulmán. Entonces, si un gobierno musulmán se junta con un gobierno no musulmán para atrapar o arrestar un grupo de criminales que sean musulmanes, eso no se considera, dice el Sheikh, que es aliarse con los incrédulos contra los musulmanes. No se considera eso, o no es el invalidante. Y eso es importante, y hay forma que lo entender, porque, por ejemplo, durante nuestros tiempos, en estos años pasados, cuando hubo atentos así de los terroristas en diferentes partes y los gobiernos los estaban o trataban de atraparlos o arrestarlos, pues sí se juntaron varios países o gobiernos musulmanes y no musulmanes para detenerlos. Y estos extremistas en las redes sociales y en las pláticas, hasta en las khutbas de Jum'a, criticaban los países musulmanes o gobiernos musulmanes que se juntaban con los gobiernos no musulmanes contra los musulmanes. Y eso no es cierto.
y lo hacían o pintaban en la imagen que ellos, esos gobiernos, cayeron en este invalidante de ayudar a los incrédulos en contra de los musulmanes, y no es así, no es así para nada, porque es obligación para todos nosotros la justicia y detener la opresión. Así que cuando vemos musulmanes o no musulmanes oprimiendo a la gente, es una obligación detenerlo, o por lo menos hablar contra ello o advertir contra ello. Si no tenemos la autoridad de detener a esa gente o esa persona, pues por lo menos hay que advertir contra eso y hablar contra eso y no aceptarlo. El Islam llama, o el Islam tiene el llamado a la justicia y está en contra de la opresión, ya sea la opresión de un musulmán o opresión de un no musulmán. Nosotros los musulmanes no aceptamos la opresión de un no musulmán igual, no solo los musulmanes. Si hay un cristiano, judío, budista, hindú, que ha sido oprimido, nosotros no lo aceptamos. Y estamos con la verdad en contra de la falsidad. Así que el Sheikh menciona aquí que no es el caso así cuando es detener un mal y se juntan los musulmanes con los no musulmanes para detener un mal, aunque sea ese mal que viene de los musulmanes. No. Igual el Sheikh menciona aquí que lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho haram, ilícito, nosotros somos obligados de parar de tener ese mal, o por lo menos advertir contra ello, ya sea no musulmanes o musulmanes. El Sheikh dice وَلَيْسَ هُوَ حَرَامٌ نَتَعَاهَدْ مَعَ الْكُفَّارِ. Igualmente no es algo ilícito que hacemos un pacto con los no musulmanes o un contrato en algo de comercio, o sea, algo de negocio o algo que trae beneficio. No hay nada mal en ello, y eso no es aliarse y amar a los incrédulos. Eso solamente es traer un beneficio para los musulmanes, si es posible. Claro, dice el Sheikh, siempre y cuando es algo lícito para nosotros. Pero si es algo ilícito, entonces no tenemos un contrato ni un acuerdo con los incrédulos ni los musulmanes en hacer algo que es ilícito. Entonces el Sheikh menciona aquí, entonces hay que entender, dice el Sheikh, algo muy importante. Que dice el Sheikh, que si nos llega un grupo, o si nos llega un gobierno o un grupo de los no musulmanes queriendo unirse con nosotros para combatir algo que el Islam ha hecho ilícito, exigir, corregir eso o detener eso y advertir contra ello y pararlo, dice, es algo obligatorio para nosotros, y específicamente si afecta la comunidad musulmana. Dice, por ejemplo, menciona un ejemplo, si llega un asunto de combatir contra el uso de drogas, tratando de atrapar, digamos, los narcotraficantes o la gente que vende droga o la gente que usa droga, y tratar de poner un paro a eso, pues dice el Sheikh,
juntarse con los no musulmanes y tratar de hacer eso es algo lícito para nosotros y no cae bajo de esta invalidez. Igualmente, como dice el Sheikh, terrorismo o cualquier otro crimen. Si queremos parar los criminales de los crímenes que hacen y juntarnos con los no musulmanes para ayudarnos uno al otro a llevar a detenerlos y parar todo eso, pues dice el Sheikh, esto es un asunto que es permitido y lícito para nosotros y no cae bajo de este invalidante. Pero, dice el Sheikh, su opuesto no es lo mismo. Dice, si un grupo de los no musulmanes piden ayuda a los musulmanes para combatir o estar en contra a algo que Allah ha obligado, entonces esto no es permitido para los musulmanes entrar en esto o juntarse con los no musulmanes o los musulmanes en contra de algo que Allah ha obligado. Y dice el Sheikh, por ejemplo, el hijab de la mujer. Si un grupo de no musulmanes pide a los musulmanes a detener el uso de hijab en un país o en un lugar, o una escuela, o una universidad, o algo así, y piden la ayuda de los musulmanes en contra de esto no es permitido para los musulmanes unirse con los no musulmanes en contra de esto que Allah ha obligado. Es una obligación del din de Allah. Entonces no es permitido para nosotros. O digamos cualquier otra cosa, dice el Sheikh, por ejemplo el uso de la barba, o otra obligación que los musulmanes tienen como el salah, o algo así que los musulmanes quieren, los no musulmanes quieren parar esto en un lugar, ya sea en un país o pueblo o trabajo, una empresa o compañía o escuela o universidad. Dice el Sheikh que no es permitido para los musulmanes unirse con los no musulmanes en contra de esto, por ser que es parte de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala y es una obligación y no podemos ponernos en contra la religión del Islam o la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esto, sin duda, dice el Sheikh, la shakka fihi annahu la yajuz lana. No hay ninguna duda que esto no es permitido para nosotros. Es más, alguien que se pone en contra de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, dice, es obligación de nosotros ponernos en contra de ellos. Ya sea defender los musulmanes y el din de Allah físicamente o por lo menos refutar a esa gente con conocimiento y advertir contra esa situación o esa gente. Claro, defender el din del Islam y la legislación de Allah físicamente solo viene con autoridad, y queremos aclarar esto. No es de la religión de orden, la religión del Islam, de causar caos en ningún lugar. No podemos usar violencia cuando no tenemos autoridad. No es para los musulmanes salir a la calle y empezar a pelear y golpear a la gente porque nos enojamos de algo, así como ha pasado en el pasado. Si se recuerdan, cuando esos europeos empezaron a hacer dibujos del profeta sallallahu alaihi wasallam y hablar mal del profeta sallallahu alaihi wasallam, insultar el profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam, y hubo musulmanes que se fueron a la calle y empezaron a golpear gente o tratar de matar esa gente que hizo eso. Aunque no estamos de acuerdo que esa gente hizo eso contra nuestro profeta y mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, pero no es permitido para nosotros tomar eso en nuestras manos y golpear a alguien o hacerles daño y menos matar a esa gente, porque no tenemos autoridad sobre ellos. En un país musulmán donde se aplica la Sharia de Allah, el gobernante es el que lo arresta y le hace o le pone el juicio sobre él
que él merece. Entonces, él o en ese lugar sí el gobernante o las autoridades sí tienen el permiso de aplicarle el juicio, pero nosotros no. Nosotros no tenemos autoridad. El din del Islam es un din de orden, Juan. No nos llama a ser violentos, ni malos, ni injustos contra la gente. Debemos enseñar buenos modales, buen carácter, buen comportamiento, y aunque no estemos de acuerdo del, digamos, opresión que ellos los incrédulos hacen, nosotros no podemos tomar o hacer algo que no está en nuestras, o no tenemos autoridad para hacerlo. El Sheikh menciona y dice, perdón, entonces, tener un acuerdo con, dice el Sheikh, un grupo de los no musulmanes contra la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala no es permitido. Pero dice el Sheikh, aunque sean musulmanes, aunque ese grupo sea musulmanes y quiere o está en contra algo que Allah ha revelado, o algo que está en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o algo que es una obligación en el Islam, aunque ellos son musulmanes, no es permitido para el musulmán estar con un grupo de personas, sea musulmán o no, en contra de algo de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. No es permitido. Y este es un acto de kufr. Estar en contra de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, decir que no es bueno o no es adecuado para nuestro tiempo, o es algo que no nos gusta o algo así. Cualquier obligación o aspecto de la religión o juicio no es permitido para los musulmanes estar en su contra. Nada. Seguimos, ya Juan Barakallahu fikum, al siguiente invalidante. Dice Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, فنعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. لقوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Que este invalidante, el siguiente, es quien cree que hay gente que puede estar afuera del juicio de la Sharia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el din de Allah, la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala y el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Quien cree que hay gente o grupo de hombres que pueden estar afuera de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, así como el Khidr fue o no estuvo abajo la autoridad de Musa y afuera de la legislación de Musa, pues entonces quien cree esto es un kafir. Y eso es porque todos nosotros, musulmán o no musulmán, están obligados a seguir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los musulmanes están obligados porque creemos en Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tomamos el testimonio de fe, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eso quiere decir que tenemos que obedecerlo, seguirlo y obedecerlo. Pero los no musulmanes igualmente están obligados, solo que no lo saben o no lo reconocen. Pero de todos modos están obligados seguir el din de Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso nosotros hacemos da'wah, invitarlos para salvarlos de ese error que ellos tienen de no seguir el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala nos castiga por no adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y por no seguir el camino de los profetas y mensajeros de Allah alayhim salatu wassalam.
Entonces dice, así como dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, y quien quiere seguir otra religión en vez de la religión del Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, y nunca será aceptado de él esa otra religión. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, y él en la ákhira, en el más allá, será de los que han perdido todo. Este es el invalidante que sin duda normalmente son los incrédulos que están bajo de este invalidante de fe, pero también hay entre los Shia y los Sufis que creen que los Shia, sus imams que ellos siguen, y los Sufis, sus sheikhs que ellos siguen, que piensan que son infalibles, o sea, que no cometen errores y que ellos han llegado a un nivel tan alto que no necesitan seguir la legislación de Allah, porque ahora ellos han llegado a nivel tan alto que la legislación de Allah, como dicen los sheikhs de los Sufis, es para la gente pecadora, la gente que no ha llegado a un nivel que no peca. Entonces, esa creencia es kufr, porque todos estaban bajo de la legislación de Allah, hasta el mensajero de Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, acorde de lo que dicen los sufis, no llegó a ese nivel de que ellos dicen que no necesita obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala o estar abajo de su legislación. Y aunque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el mejor hombre de la creación, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith, Ana Sayyid ibn Adam, yo soy el mejor de los hijos de Adam, yani yo soy de los mejores. Entonces el mejor hombre criado de la creación, acorde de la lógica de estos sufis, no llegó al nivel de sus sheikhs. Entonces los sheikhs de ellos es mejor de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es mejor de Abu Bakr, es mejor de Umar bin Khattab, es mejor de Uthman ibn Affan o Ali ibn Abi Talib. ¿Son mejores ellos que los sahaba? A'udhu billah. No son. Entonces sabemos que ese es un desvío claro. No hay que buscarle tanto, se ve obviamente que es un desvío, pero aquí dice el Sheikh, acorde a lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, quien busca un din o un camino, sabemos que din significa un modo de vivir completo. Din es diferente a religión. Religión es millah en árabe, pero din es algo más amplio, más grande. Que din es modo de tu vida, cómo vives, tu modo de vivir. Entonces es más grande y cae en cada aspecto de tu vida. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice, quien busca un modo de vivir en vez del Islam, un camino en vez del Islam, no será aceptado de él. Y él estará en la ákhira entre aquellos que han perdido todo. O sea, la gente en el castigo del infierno. Así que eso sin duda es un invalidante de la fe. Quien cree que no necesita seguir la legislación de Allah o la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es un invalidante. El profeta sallallahu alaihi wasallam, el Sheikh dice, es el mensajero de Allah para todos. Desde el tiempo que llegó el mensajero de Allah hasta el día del juicio, toda la creación está obligada a seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, di, qul, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an. Diles, dice Allah al profeta sallallahu alaihi wasallam, oh gente, oh hombres, yo soy el mensajero de Allah para ustedes, para todos ustedes, todos, jami'an, o sea, los musulmanes, los no musulmanes, los jinn,
Él es el mensajero de Allah para todos ellos. Los jinn están obligados a seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y los hombres están obligados, o los seres humanos están obligados a seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam. En el hadith que está colectado en Sahih Bukhari y Muslim, narró Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Utitu khamsan lam yu'tihuma ahad qabli", que Allah me dio 5 cosas que no le dio a nadie antes de mí. Y de esas 5 cosas menciona, para no mencionar todo el hadith, o el Sheikh aquí no menciona todo el hadith, pero dice de esas 5 cosas, dijo: وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَةً, que hubo en el pasado, los mensajeros o profetas fueron enviados solo a su gente, a su pueblo nomás. Pero yo fui enviado a toda la creación, a toda la creación. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam es el mensajero de Allah para todos, para todos. Todos están obligados a seguirlo y nadie tiene el permiso de salir de su legislación o guía. Nadie. Nada. Y es un invalidante del Islam. No, me dice, es solo ignorancia de una persona o incredulidad de una persona que quiere seguir y dice que va a seguir o va a salir de la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam o de Allah subhanahu wa ta'ala. Mencionamos legislación de Allah, pero la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam es la legislación de Allah. El din del Islam. La sunna es Islam y Islam es la sunna. No hay diferencia. Ninguno de los dos puede existir sin el otro. El Islam no es completo sin la sunna. Y la sunna no es completo sin Islam. Así que el Islam es la sunna y la sunna es Islam. Dice el Sheikh, menciona de que la gente de Sufía y desvío usan esa excusa de Khidr. Que Khidr era un siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, el cual, si se recuerdan en Surat Kahf, Allah menciona la historia de Musa y Khidr. Y Khidr era un siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, el cual Musa estaba aprendiendo de él. Él quiso, Musa alayhi salatu salam, el profeta Moisés, quiso aprender de Khidr. Y Khidr, no se menciona que era un mensajero de Allah ni profeta, pero era un siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah usó para tratar de enseñarle a Musa unas cosas. Pero este hombre, Khidr, no estaba abajo obligado de seguir a Musa. Entonces ellos, los sufíes, dicen o tratan de dar ese ejemplo. Nuestros sheikhs, los sheikhs de la Sufía, son como Khidr. Khidr no estaba obligado de seguir la legislación de Musa, porque Khidr ya estaba a otro nivel. Era un siervo de Allah a otro nivel, que era mejor o más piadoso que los hijos de Israel. Entonces él no tenía que seguir la legislación de Musa. Y no es cierto. Solo que Khidr no era de la gente de Musa. Y Musa fue enviado a su gente. A su gente. Entonces, Khidr no estaba obligado a seguir Musa porque no era judío, no era de los hijos de Israel. Entonces, los sufía tratan de usar este ejemplo, pero es un ejemplo que es fácilmente se puede refutar y no tiene ninguna evidencia para eso. No tiene ningún dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que hay gente que puede salir de su legislación, y no hay ejemplos del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam de los grandes sahaba que llegaron a ese nivel. Entonces es un desvío de ellos y una mentira de ellos, y es completamente algo que usan
para seguir sus deseos y no obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y vemos que esos sufi sheikhs que según llegan a ese nivel, es una razón para pecar, porque ya después de eso ellos empiezan a tomar vino, alcohol, hasta fumar drogas, tener relaciones ilícitas con las mujeres, y es solo para seguir sus deseos. Ahí el Sheikh termina este invalidante, o la explicación de este invalidante, diciendo: quien cree que puede salir de la Sharia de Allah, y dice que, o dice es permitido salir de la Sharia de Allah, así como lo dicen los sufíes o los desviados, entonces esto es sin duda un invalidante de la fe y la persona cae en kufr, porque la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam, su sunnah, es obligatorio seguirlo, la sunnah. Now, y con eso termina el sheikh de este invalidante, y en la próxima clase terminamos el último invalidante, el último dicho de Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas, barakallahu fikum, inshallah, a ver si podemos ayudar con eso. ¿Qué significa Ikhwan? Ikhwan, hermanos. Hermanos, ok. Así como Aji es hermano, Ikhwan es el plural de Ok. ¿Y otra pregunta? Sí. ¿Es permitido para un musulmán, ¿cómo se llama? ¿Ser parte de un ejército no musulmán? ¿Entrar al ejército no musulmán? Sí, No, porque tienes que jurar lealtad a ese gobierno y ejército. Okay. Y hacer el juramento de lealtad no se puede hacer excepto a la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Así como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, llegaron los jefes de cada tribu a dar ese juramento de lealtad al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, dar ese tipo de juramento es solo lícito para el profeta sallallahu alaihi wasallam o el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, claro, no está vivo hoy, entonces nuestra lealtad es para el din de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ese es absoluto, ese juramento. Pero el juramento con gobiernos, así, de esa manera, estás diciendo que te voy a obedecer en todo lo que me pides. Y si te piden hacer una cosa ilícita, pues no es permitido. Y si te piden a matar a un inocente en el ejército, tienes que hacerlo, acorde de ellos, ¿no? Sí, sí. No estoy diciendo que eso es lo que piden, pero eso significa, el juramento de lealtad estás bajo de los órdenes de ellos completamente y absolutamente. Y por eso no podemos dar eso excepto a el gobernante musulmán o la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Si entras a un ejército musulmán, eso es diferente. En un país musulmán, si te dejan entrar a un ejército, es diferente. Ahí sí puedes, porque ahí estás dando tu lealtad a un gobernante musulmán, que ellos, el gobernante musulmán es obligatorio para nosotros obedecer. Entonces ahí sí, pero los gobernantes no musulmanes, aunque nosotros como musulmanes viviendo aquí tenemos que obedecer las leyes aquí, pero dar tu lealtad absoluta a él, no. Y otra pregunta, como has dicho que sí, en el caso de que uno se elige bajo una gobernante musulmana,
tiene importancia o no, sea que el gobierno, ejemplo, del gobernante musulmán, sea secular o, ejemplo, bajo de un gobierno que implementa la Sharia, ¿hay una diferencia en esto o no? ¿O solo Pues es sí, importante que sea gobernante claro, musulmán? o sea, obedecer al gobernante Sí. es obligatorio aunque sea piadoso, siguiendo la legislación de Allah, o pecador inmoral. O sea, siempre y cuando él no te pide hacer algo haram, lo tienes que obedecer. O sea, si él te pide hacer cualquier cosa que es lícita para nosotros, lo tienes que obedecer. Y aun que te haga un daño, eso no te da el derecho de desobedecerlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع". Yani, aunque te golpea la espalda y te quita tu riqueza injustamente, tienes que obedecerlo, o tienes que escuchar y obedecer. Entonces, no tenemos derecho de no obedecer el gobernante musulmán, ya sea que sigue el Islam completamente o no, siempre y cuando no nos dice hacer algo ilícito. Si te pide y te ordena hacer algo ilícito, no es necesario que le obedezca. Es más, no debes de obedecer. Pero no importa si es una persona que aplica la Sharia o tiene leyes seculares, así como mencionas. Okay. No importa. Claro que ese pecado, eso no estamos de acuerdo, que él no aplique la Sharia, pero eso no le quita el derecho de ser obedecido. No. O siempre y cuando es musulmán. O sea, y aunque no sea no musulmán, ese gobernante, no es permitido combatirlo o pelear contra él o subir armas en su contra. Se tiene que obedecer, porque el din del Islam es un din de orden, Sí. no de caos. Y por eso vemos que hoy en día, subhanallah, el desvío de muchos de nuestra umma que hacen manifestaciones en contra de los gobernantes musulmanes, esto no es permitido. Esto no es permitido. Las manifestaciones en contra de los gobernantes musulmanes no es permitido. Porque es una acción en su contra, desobediencia a él. Y no podemos desobedecerlo. No podemos desobedecerlo. Es parte de la aqida, de la creencia de la gente de la sunna, de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, obedecer las leyes de la tierra, o sea, del pueblo, y obedecer al gobernante. No podemos estar en su contra. No. ¿Pregunta? Nada más. ¿Sabes cuando se hacen como pledges, como se hace en Estados Unidos, en las escuelas y cosas así? ¿Eso se puede tomar o no? No, es como juramento el pledge es como juramento de lealtad. Sí, sí. Pledge allegiance to the flag. No. Ok. No. Y por eso gente, hasta que no es, aún gente no musulmana, recuerdo que no lo hacía. Sí, No lo hacía. Testigos de Jehová. Sí, porque hasta ellos entienden de que eso es dar juramento de lealtad absoluto. Y no lo damos. No quiere decir si no lo hacemos, no vamos a obedecer las leyes. Sí, cierto. Porque somos obligados a obedecer las leyes. Pero no vamos a dar ese juramento de lealtad absoluto. Porque no es permitido. Solo Allah subhanahu wa ta'ala y su din lo merece. No. ¿Qué pasa con los, por ejemplo, él decía que hay gente que está allá dentro de ese juramento
pero después abrazan el Islam. Ellos que se les sugiere, Como soldados, un ejemplo, por ejemplo, que un soldado, sí, él termina su contrato y ya sale. Pero no debe de seguir ahí, no debe de seguir si no es obligatorio. Pero si, digamos, se enlistó por, digamos, 3 años y se hace musulmán a los 2 años que está haciendo su servicio, termina su servicio y ya no regresa. Ya no regresa. Pero si sabemos ahorita que no es permitido, no hay que enlistar así en este momento, sabiendo que no es. Porque no es el trabajo que es ilícito, es ese juramento de lealtad que te obligan a hacer cuando estás ahí. Por ejemplo, si en los Estados Unidos te registras en el ejército de los Estados Unidos y te mandan a matar gente en Irak, a musulmanes. Los terroristas y los criminales, como mencionamos hace poco, no hay problema de que los musulmanes y los no musulmanes tengan un pacto, un acuerdo en contra de los criminales, pero no solo son criminales. ¿Y cómo vas a saber quién es el criminal? Y ese bombardo así de bombas y todo eso que hacen hasta inocentes, escuelas, negocios, y pues eso no podemos hacer parte de eso. No podemos ser parte de eso. ¿Hay preguntas en el chat? ¿podría aclarar, dice Rodolfo, bien sobre el Dhikr, si fue profeta o no, ya que escuché en una ocasión que el Sheikh Saleh lo borró, ya lo borró. Pero aclarar sobre el dhikr, dice. Dice ahí, pero ya lo acabo de borrar. Yo creo que lo va. No sé. ¿Hay otras preguntas ahí? ¿No? Entonces con eso terminamos.